Al corazón me vendría como mucha ilusión de empezar un proyecto de nada, un proyecto que seguramente, por lo que había visto, había detrás un sueño. Y si piensa con la razón, sería decir un picar piedras, ¿no? Porque yo creo que realmente hace 50, 45 años ni se sabía lo que eran estos niños, ni se hablaban de ellos, y realmente eran niños y sus familias, además, condenados a no hacer nada. Porque la opinión de los médicos en esta época es decir, con estos niños no hay nada que hacer. Definiría con dos: esperanza, o varias, porque es difícil. Esperanza, alegría, amor, profesionalidad, y borraría una que es milagro, extraordinaria. Yo creo que es una de las suertes que yo considero que he tenido, es de poder tener, rodearme de profesionales que son tan profesionales, tan personas. Y yo personalmente no creo en la vocación, yo creo en la pasión, y lo que veo son profesionales apasionados. Y mi deseo es que siga así. Digamos que las personas que entren, que empiezan a formar parte de este equipo, puedan ser personas con esta pasión, porque no deja de ser una profesión dura. Nos enfrentamos con realidades realmente muy duras, y si no hay esta pasión, yo creo que uno no aguanta. Gracias, 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 porque yo creo que todas y cada uno de ellas y de ellos me han ayudado también a convertir Nexa al final no solamente un proyecto profesional, sino un proyecto de vida. Yo creo que lo que hemos conseguido estos años, y que se ha consolidado además, yo diría, mucho durante estos últimos años, con la nueva dirección y tal, es como institución un posicionamiento de la institución muy claro. Nexa hoy en día es un lugar reconocido en el mundo de la discapacidad, pero también fuera de este mundo, ¿no? Se ha hecho visible los niños y las familias, y hemos dado voz a las familias, ¿no? Hemos dicho a las familias que ya no pueden ser como hace 40 años, que habían los médicos que eran los sabios que sabían, y como padres hacía lo que decía el gran médico y punto. No, hoy en día son los padres, son responsables de sus hijos, y hemos dado voz a estas familias también. Vamos a soñar. Vamos a soñar, Que yo a creo que hace pensar en grande. 50 años que soñamos por una sostenibilidad, y para que realmente sea reconocido del todo, no solamente con la palmadita en la espalda, pero con dinero, el derecho de estos niños y de estas familias a una educación digna, que es la que damos en Nexa. Volvería a empezarlo. Un último mensaje sería mucha, mucha gratitud, que me voy muy tranquila, porque pienso que Nexa está en un muy buen momento, en el sentido que hay familias muy potentes, conscientes de sus derechos y dispuestas a luchar por ellos. Hay un equipo directivo maravilloso y un equipo de profesionales que sin ellos nada sería posible. Con lo cual, por una parte me voy tranquila y con el corazón lleno de todo lo que he recibido, de cariño, de amor,
por parte de los niños, de las familias, de cada uno de los profesionales del equipo. Y me voy, pero no me voy, porque me seguiréis viendo aquí y os vendré a hacer visitas y molestaros de vez en cuando. Así que no es un adiós, es un hasta pronto.